Sobre la cultura de la intolerancia y la posibilidad de tolerancia en Colombia, el podcast 23 acerca de la ideología, el segundo podcast de este año. Recapitulemos, habíamos empezado a invitarles en el podcast anterior a la lectura de Sublime Objeto de la Ideología de Zizek, y el día de hoy vamos a dar inicio con este ejercicio. Voy a empezar de la siguiente manera. Sublime objeto de la ideología y el displacer de una lectura de camello. En la escuela nos han enseñado que la lectura debe ser placentera, que se debe hacer por gusto, que nos tiene que transportar, que nos tiene que divertir, que nos tiene que emocionar, que la lectura viene a ser, como diría Zuleta, o debería ser, como diría Zuleta, un paraíso de cucaña. Que quizá ese es el problema de la escuela, que a los estudiantes se les está obligando a leer algo tedioso, ladrilludo, que por ejemplo leer a los clásicos es una mamera, y que deberían seguirse sacando de los currículos de las escuelas y los colegios todos esos textos ladrilludos. Argumentan que forzar a los niños, a las niñas y a los adolescentes a esas lecturas, entre comillas, desagradables, hace que se pierda la posibilidad de formar el hábito de la lectura. Que esa primera e importante fase del enamoramiento se puede estar perdiendo. Podemos estar perdiendo muchos lectores si los forzamos. Cuando en lugar de presentarles a los estudiantes y las estudiantes un plan anual de lectura más moderno, más fresco y motivador, que pues se vayan dejando atrás los clásicos y que se tomen autores más digeribles, digamos más fáciles de manejar. Y pues la verdad, es posible que eso tenga algo de verdad, es posible que sea cierto, que necesitemos cambiar las estrategias de seducción de los futuros lectores y lectoras en Colombia, que hay que atraerlos primero con algo dulce, hay que atraerlos con algo atractivo, con algo suave, con algo palatable, como una papilla, como una compota bien sabrosa. No sé, yo diría, a riesgo de sonar sarcástico, atraerlos de pronto con un Paulo Coelho, quizás, no sé. De pronto atraerlos con un Germán Garmendia y su bestseller Chupa el Perro, ¿no? Que eso fue un caos acá en la Feria del Libro años atrás cuando vino este muchacho. Envolverlos, diría yo que hasta engatusarlos con este tipo de lecturas, y cuando menos se lo esperen, suaz, tome sus 100 años de soledad, tome su amor en los tiempos del cólera, tome su metamorfosis de Kafka, su discurso del método de Descartes, tenga su mundo y los demonios de Carl Sagan, su breve historia del tiempo de Stephen Hawking, no sé, o sea, envolverlos de esa manera y después ¿sí? Como esos memes que dicen, te mentí, no tengo Netflix, vamos a aprender derivadas, ¿sí? Entonces, quizás esa sea la estrategia que necesita la escuela. El problema es que en el colegio no se suele pasar de esas mieles dulces. Es decir, nos hemos quedado en los colegios en la empalagosa literatura light para seguirle dando gusto a los chicos y a las chicas, pero no hemos dado ese salto cualitativo. Venga, vamos ahora a pasar a una literatura más densa, a una literatura más exigente, que ponga esas neuronas a trabajar. Y en la universidad, bueno, pues en la universidad es un contexto distinto, pero realmente no es mejor. No es mejor, ¿por qué? Porque según sea el pregrado, así mismo será el material de lectura. No quiero sonar feo, no quiero denigrar, ni mucho menos, porque realmente ese no es el propósito, sería incoherente. Pero la verdad es que no habrá de pronto las mismas lecturas y voy a hablar desde mi experiencia personal para que no piensen que estoy haciendo señalamientos impropios, pero por lo menos cuando yo estudié diseño gráfico en mi segundo aire con ganas de estudiar otro pregrado,
pues la verdad no era que las lecturas en diseño gráfico fueran muy exigentes, ¿sí? Eran lecturas de diseño gráfico, ya, pero no había una exigencia detrás de esas lecturas para los cerebros de esos futuros diseñadores que son ahora mis compañeros de aquella época, que ahora son diseñadores gráficos. Entonces, en Colombia hay pregrados buenos, ¿sí? Con una mínima decencia que preparan, digamos, profesionales idóneos, solventes en su especialidad, pero al final simplemente son eso, son solventes, son competentes en un área, como si fuesen técnicos, que solo leyeron lo que les tocaba en su carrera, precisamente porque les tocaba, porque desde más atrás no se lograron transformar en lectores de verdad. No se les desarrolló esa iniciativa, ese gusto y esa capacidad de metacognición, como lo hemos mencionado en podcasts anteriores, ¿sí? Esa capacidad de retarse a sí mismos con otras lecturas. Entonces, bueno, Colombia, un país que no lee, o un país que lee chatarra. Las cifras son bien complicadas. Por ejemplo, en Colombia encontramos que las personas que más leen, y estos datos los he tomado del DANE, artículos publicados en algunos periódicos de circulación nacional como El Espectador y El Tiempo. En Colombia las personas que más leen son las personas que están entre los 12 y los 25 años. Pero, sorpresa, son las personas que están en escolaridad. O sea, leen porque les toca. Leen porque están en la escuela y tienen un plan anual de lectura. Leen porque están en la universidad y tienen que leer por sus carreras. En Colombia, sorpresa, sorpresa, las que más leen son las mujeres. Y en Colombia, lo que más se lee es libro de autoayuda, libros relacionados con religión, algo de novela, algunos bestsellers y algo de esoterismo. Una de las ciudades que más lee, quizás la ciudad que más lee, seguramente por también las diferentes, digamos, realidades culturales, es Bogotá. Es la ciudad que más lee. Las personas que más leen en Bogotá, en promedio, se leen de 4 a 5 libros al año. Las personas que más leen. Y en toda Colombia, las personas que más leen, se leen de 2 a 3 libros al año. En Corea del Sur, los jóvenes se leen 13 libros al año en promedio. En promedio, 13 libros al año. Estamos hablando de un libro al mes, más o menos. Y los adultos se leen más o menos 10 libros al año. La excusa para no leer sigue siendo que no hay plata para comprar los libros y que eso es muy caro. Pues eso es muy raro, porque en un país en donde pirateamos todo y usted puede ir por cualquier lado a conseguir el libro pirata que recién están sacando en la librería, y no es por promover la piratería, ¿cierto? El asunto económico pues como que no es una excusa ya como muy válida, en donde hay cantidad de lugares en internet en donde usted puede conseguir también los libros, la literatura, ¿sí? O sea, en una sociedad prácticamente digitalizada, pues la gente sigue sin leer y poniendo esa excusa. Asimismo, en una investigación que se realizó en relación, o que pone en relación lo que significa leer para un país, se encontró que hay una relación directamente proporcional entre el Producto Interno Bruto versus el hábito lector de las personas. Es decir, en los países donde las personas más leen, el Producto Interno Bruto per cápita, o sea, por persona, es más alto. Imagínense eso. Es una investigación que hizo el Fondo Monetario Internacional y encontraron datos al año pasado. Estos son datos del año pasado, 22 de agosto del 2022. En Canadá, el promedio de libros al año es de 17 libros por persona. En Canadá. Los datos que di de Corea son datos un poquitico más antiguos. Son como del 2000, antes de pandemia. Canadá, 17 libros al año. Y el Producto Interno Bruto per cápita en dólares por persona es de $52,000. Cada persona produce $52,000.
Producto Interno Bruto al año en Canadá, 17 libros al año. Vamos a mirar. Francia, 17 libros al año, $44,000. Estados Unidos, 12 libros al año, $69,000. Colombia, datos al año pasado, 1.9 libros al año, $6,000. Producto Interno Bruto de las personas que más leen. Imagínense esa vaina tan exageradamente distante, ¿no? Este es un problema tremendo en nuestro país, porque sabemos muchas, que sí hay una relación directa entre lo que es un país bien educado y la inversión en educación y la gente que lee, la mejora en la calidad de vida, la mejora en la economía y la mejora en muchísimos aspectos de un país. ¿Por qué empezamos con este ejercicio de introducción que pareciera tan desconectado de lo que estamos trabajando? Precisamente porque nosotros planteamos en el podcast anterior que vamos a hacer un ejercicio pedagógico en este primer semestre, que este primer semestre vamos a trabajar acerca de la ideología y que nuestro texto eje, nuestro pilar teórico es Sublime Objeto de la Ideología. No es un texto fácil. En el podcast anterior tratamos de dar como una especie de sinopsis, como un spoiler de lo que es Zizek, de lo que es este tipo de lectura. Y efectivamente, aunque a nosotros ya en este punto de la vida nos parece placentero, de todas maneras, es un placer como comer ají. Es un placer como sentir el dolor en la muela y apretarla para que le siga doliendo. Es un placer distinto, es un placer doloroso e incómodo. Es como si estuviéramos perdiendo la virginidad con este libro. Hola. Recordando a Zuleta, el trabajo que implica la lectura y el verdadero ejercicio de leer. Nosotros pretendemos presentar este libro y hacer nuestras reflexiones precisamente a partir de las figuras que se plantean y que en podcasts anteriores el año pasado presentamos cuando les expusimos y hablamos del texto sobre la lectura de Estanislao Zuleta, en donde presenta unas figuras que Laurita y el profe Enrique muy bien nos explicaban. La figura del camello, el trabajo, y la figura de la vaca, la rumia, el leer y el releer. Leer es trabajo, y ese trabajo es encontrar el código que produce el texto. Porque encontrando el código que produce el texto, podemos acercarnos a responder la pregunta, ¿qué quiere decir el texto? Y una vez nosotros logramos acercarnos lo más posible a responder la pregunta, ¿qué quiere decir el texto?, podemos entonces ya atrevernos a decir qué pensamos de lo que quiere decir el texto. Y en este momento nosotros estamos en la rumia de la vaca y en el camello. Y hemos dividido este ejercicio. Por eso acá, como ustedes ven, dice primera mitad de la primera parte. Encontramos que este texto tiene 3 partes. Y esas 3 partes, cada una está dividida en 2 partes. Por lo tanto, tenemos 6 subtítulos o 6 partes totales del libro, 300 páginas, en donde Zizek se apoya en diferentes autores. Estamos hablando de Freud, estamos hablando de Lacan, y ofrezco disculpas si no los pronuncio como se debe. Estamos hablando de Hegel, estamos hablando de Althusser, estamos hablando de diferentes pensadores que Zizek utiliza como referente para poder desarrollar toda una teoría, un discurso para hablar precisamente de la ideología, de Sublime Objeto de la Ideología. Se me escapaba uno, Marx, nada más y nada menos, ¿sí? Entonces, el día de hoy, el profesor Enrique, la profesora Laura, el maestro John y el profesor Mario que les habla, les damos la bienvenida a este ejercicio de lectura que corresponde a la primera mitad de la primera parte del texto Sublime Objeto de la Ideología.
vamos a trabajarlo, vamos a discutirlo, vamos a plantear elementos que hemos encontrado, vamos a plantear inclusive las dudas que tenemos, ¿sí? Y será nuestro primer paso para tratar de encontrar el código que produce el texto, para luego acercarnos a comprender y encontrar la respuesta que quiere decir el texto. Entonces, bienvenidos, bienvenidas a este podcast. Laurita, Enrique, maestro John, muy buenas, ¿cómo me les va? Muy bien. Hola, buenas noches. Buenas noches. Es que Laurita está en otro uso horario. Aquí donde nos ven nosotros estamos ubicados en diferentes partes del mundo. Gracias a la tecnología nos podemos encontrar acá para hacer estas disertaciones. Entonces, bueno, ¿cómo empezamos? Esta vaina se nos está, diría el Tino Asprilla, esta vaina se nos está saliendo de las manos, pero no nos vamos a dejar ganar. Tenemos nosotros un texto bien complicado. Tenemos nosotros un texto que por eso planteábamos ahí en la diapositiva, vamos a enfrentar este texto, ¿sí? Esto es una batalla feroz, ¿no? Y tenemos esta primera parte que se llama el síntoma, ¿sí? Y tenemos un subtítulo después que nos dice ¿cómo inventó Marx el síntoma? Y luego viene una serie de subtítulos en esta primera mitad de la primera parte, donde nos hablan de diferentes cosas. Nos hablan, por ejemplo, de la mercancía, nos hablan de los sueños, nos hablan de la sociedad, el síntoma en la sociedad, etc. Es probable que todavía no sepamos qué carajos es el síntoma, porque pues no hemos terminado de leer el libro. Pero empezamos, y hoy vamos a ocuparnos de esta primera parte y vamos a hacer el ejercicio, la disertación acá entre todos. Y nada, pues, ¿quién quiere empezar a contarnos, a hacer catarsis de cómo va con esa vaina? Hola, buenas noches. Si quieren, yo empiezo. Bueno, hagámosle. Voy a compartir entonces acá unas diapositivas que el profe Enrique ha elaborado precisamente para tratar de hacer visible este ejercicio desde la gráfica, ¿no? Desde lo gráfico hacer visible acá el ejercicio. Entonces, listo, profe Enrique. Bueno, coméntenos sus avatares con esta vuelta. Bueno, pues honestamente debo decir que no es un texto fácil, pero bueno, estamos en esa parte de enfrentar al texto, ponernos cara a cara con él. Y la idea pues obviamente es tratar de llegar al código que produce el texto, pero bueno, tenemos que sumergirnos cada vez más en el texto, mirar la forma en la que piensa Zizek, empezar a comprender los autores porque son varios. O sea, porque en un momento Zizek está hablando de Marx, pero luego está hablando de Kant, luego está hablando de Lacan, luego está hablando de Freud. Entonces se vuelve un poco complicado seguirle el paso. Como tú bien decías, esta primera mitad de la primera parte se titula ¿Cómo inventó Marx el síntoma? Yo me voy a limitar en estos momentos a hablar un poquito de Marx porque la verdad de Freud desconozco varias cosas y no le he podido agarrar el hilo a la lectura. Pero espero en estos momentos aclarar algunas dudas en cuanto a esta primera mitad de la primera parte. Entonces, si quieres, pasamos la diapositiva. Listo. Bueno, el propósito de Zizek es básicamente realizar un análisis acerca de la forma mercancía. También estamos hablando de la forma como sueño, ¿sí? Aquí pues obviamente vamos a tener en cuenta la filosofía de Marx y la filosofía de Freud. Pues recordemos que Marx es el padre del materialismo histórico y Freud es el padre del psicoanálisis. Pero para hablar nosotros de forma, también hay que conocer su contraparte, la materia. Y es que desde los griegos, desde los tiempos de Aristóteles,
pues ya se viene hablando de la teoría aristotélica del ilemorfismo. Ile en griego significa materia y morfe significa forma. La materia, en este caso, es todo aquello de lo que está compuesto o hecho una cosa, y la forma es aquello que va a determinar la materia. Bueno, aquí ya se empiezan a rastrear ciertas cosas porque nosotros estamos tratando de mirar desde el texto de Zizek es cómo la forma va a determinar la mercancía, en este caso la materia, ¿sí? Bueno, si quieres continuamos a la siguiente diapositiva. Bueno, en esta diapositiva podemos ver la figura de Lacan. Y Lacan partía de una tesis que fue precisamente la que tomó luego Zizek, y es que para él Marx inventó la noción de síntoma. Sin embargo, bajo la perspectiva de Zizek y bajo su análisis, pues la noción de síntoma no solo parte de la filosofía de Marx, sino también de Freud. Por ejemplo, el objetivo de Zizek en esta parte no se trata de velar mediante el análisis el contenido que oculta la forma, sino el secreto de la forma. Entonces lo que va a hacer acá es básicamente decir que desde Marx y desde Freud se puede hablar de síntoma. Desde Marx se puede hablar desde el concepto de mercancía y desde Freud se puede hablar desde el concepto de sueños. ¿Sí? Entonces aquí él usa una palabra que me pareció curiosa y es homología. No dice analogía, no dice metáfora, sí, dice homología. Y tengo entendido que esta palabra homología pues es un concepto que viene desde el ámbito biológico, ¿sí? Hablar como de que en el síntoma hay un ancestro común, algo así, que parte desde la mercancía y que parte desde los sueños. Bueno, yo me voy a limitar a hablar de Marx, no voy a hablar en estos momentos de Freud. Entonces, pues, no sé, si quieres pasamos a la siguiente diapositiva. De lo que se trata, pues, en estos momentos es saber cómo se desarrolló la noción de síntoma, pero lo vamos a ver desde Marx. Entonces vamos a tomar en cuenta el concepto de mercancía. Si quieres, pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, hay que decir varias cosas de la mercancía. Aquí traté de hacer una imagen ahí donde nos puede explicar la mercancía, pero vamos a ver. Entonces, para Marx, por ejemplo, la mercancía tiene una naturaleza dual. En este caso decimos que la mercancía tiene un valor de uso y la mercancía también tiene un valor de cambio. El valor de uso se refiere a todas las propiedades físicas del objeto. Sin embargo, las propiedades físicas del objeto no constituyen por sí mismas el valor de uso del objeto, sino que el valor de uso de una mercancía solo se va a dar cuando surja una necesidad. Mientras que el valor de cambio, pues digamos, nosotros no podemos decir que las mercancías solo son susceptibles de suplir necesidades, sino que las mercancías también van a ser objetos de intercambio. Yo puedo intercambiar una mercancía por otra. Digamos, puedo intercambiar 1 kilo de arroz por 1 kilo de, no sé, de lentejas, ¿sí? Ahora bien, sin embargo, desde la lectura de Marx, pues la idea es encontrar cuál es el núcleo oculto de la mercancía, qué es lo que esconde toda mercancía. Entonces, para esto tenemos que hacer un ejercicio y es empezar a abstraer. Digamos, si yo tengo la mercancía, en este caso, cualquier mercancía, lo que yo hago es abstraer todas las propiedades físicas del objeto. Si yo abstraigo todas las propiedades físicas del objeto, pues me voy a encontrar con otro nivel. En este caso voy a encontrar el producto del trabajo. ¿Qué quiere decir el producto del trabajo? El producto del trabajo hace referencia a todas las particularidades del trabajo. Por ejemplo,
Aquí tenemos en cuenta un trabajo en concreto que puede ser serruchar, armar, pegar, etc. Pero como la idea de Marx es descubrir ese núcleo oculto que tienen las mercancías, pues nosotros también tenemos que suprimir todo valor de uso de la mercancía y por lo tanto tenemos que abstraer todas estas propiedades o todas estas particularidades del trabajo. Entonces, si yo abstraigo todas esas particularidades del trabajo, al final voy a encontrar el trabajo en abstracto, ¿sí? Ya sería como la nubecita que está ahí. Eso es lo que Zizek llamaría el núcleo oculto de la mercancía. Sin embargo, en la lectura de Zizek, en esta primera parte, primera mitad de la primera parte, a Zizek no le interesa buscar, digamos, cuál es el misterio tras la forma, porque acabamos de ver que el misterio tras la forma es el trabajo en abstracto, es decir, el núcleo oculto, sino el misterio de esta forma. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, ¿por qué el trabajo se expresa en valor? Porque el trabajo se expresa tanto en valor de uso como en valor de cambio. Entonces aquí él empieza, digamos, a hablar un poco de la génesis forma-mercancía. Hay una cita en esta parte y dice: no basta con reducir la forma a la esencia, es decir, al núcleo oculto, sino que hay que analizar también el proceso mediante el cual el contenido encubierto asume esa forma. Lo que le interesa a Zizek es básicamente mostrar o, bueno, analizar por qué el trabajo se expresa o asume esta forma en valor de uso y valor de cambio. ¿Listo? Eso es una parte de la mercancía. Es que hay varias cosas que analizar en cuanto a la mercancía. Entonces vamos, si quieren, con la siguiente parte, que ya tiene que ver con el fetichismo de la mercancía. Cuando se habla de fetichismo, en el caso de Marx se está hablando de una creencia mítico-religiosa o una creencia metafísica. Es decir, nosotros ya vimos que a toda mercancía tiene una naturaleza dual, el valor de uso y valor de cambio. Pero el fetichismo en este caso es cuando se le otorga un valor que va más allá tanto del valor de uso como del valor de cambio de una mercancía. Como si la mercancía tuviese un valor en sí mismo y más allá del valor que se le ha dado en su producción. ¿Sí? Ya ahorita vamos a hablar un poco de cómo se le asigna el valor a la mercancía. Entonces aquí hay que hablar del concepto de plusvalía. Pero bueno, vamos por partes. Entonces, el fetichismo de la mercancía, dice Marx, no se daría un fetichismo a la mercancía si los seres humanos solo produjéramos productos para satisfacer nuestras necesidades. Es decir, si solo se limitara al valor de uso, a satisfacer o suplir una necesidad. Pero nosotros le atribuimos, o no sé, tenemos la necesidad de atribuirle un rasgo de carácter metafísico, y este rasgo de carácter metafísico, que viene siendo el fetichismo que le otorgamos a la mercancía, es lo que va a empezar a determinar las relaciones sociales. Entonces, por ejemplo, un celular. Yo sé que yo puedo comprar un celular de 100,000 pesos y este suple la necesidad de que yo me pueda comunicar con la gente. Pero entonces, ¿yo por qué tengo la necesidad, digamos, para demostrar socialmente que pertenezco a una clase más alta comprando un iPhone? Esto se le denominaría como fetichismo de la mercancía, porque en últimas yo tengo que, digamos, el iPhone tiene sí ciertas características, pero en últimas tiene el mismo valor de uso que cualquier celular de 100,000 pesos, ¿cierto? Cumplen las mismas funciones, en este caso suplen la necesidad de poder comunicarse, pero se le asigna, digamos, un fetichismo, en este caso al iPhone, y es lo que determina cómo me establezco yo socialmente hablando. ¿Listo? Otra de las características de la mercancía
Entonces, pues si quieres pasamos a la siguiente diapositiva y ya tiene que ver con la plusvalía. Esto lo voy a explicar mediante ejemplos. Entonces, yo ahorita les estaba diciendo que cuando el valor se le otorga a la mercancía cuando hablamos del trabajo socialmente necesario para producirlas. Voy a explicarlo. Por ejemplo, si un mueble tiene más horas invertidas en su fabricación, por ejemplo, me tardé 20 horas en producir este mueble, por lo tanto, pues este mueble tendrá más valor que un mueble al cual le haya dedicado menos horas, es decir, un mueble al cual le haya dedicado 10 horas. Entonces, por eso digo, el trabajo socialmente necesario para producirlas. Se trata de como de todas esas circunstancias o características en las cuales yo, y también de la fuerza de trabajo y el tiempo, claro, para producir esta mercancía. Entonces, de ahí radica el valor. Pero bueno, les voy a poner un ejemplo más sencillo. Supongamos que un leñador va a un bosque, corta un árbol, lo transporta hasta el pueblo y vende la madera. Digamos que toda esta operación le llevó al leñador 10 horas de trabajo. Ahora supongamos que en cada hora de trabajo los hacheros pues van a generar 5 pesos de valor. Por lo tanto, ese leñador podrá vender la madera en 50 pesos. Porque tenemos 10 horas de trabajo y por cada hora de trabajo se suman 5 pesos. Entonces, si yo multiplico 10 por 5, pues me van a dar 50 pesos. Ahora, vamos a suponer que la madera fue comprada por un artesano. En el trabajo de fabricación, digamos, el artesano gasta 10 horas de trabajo. Pero aquí, digamos, es necesario aclarar que el trabajo del artesano es un poco más complejo que el trabajo del leñador. Ya que, digamos, en cada hora el artesano no va a agregar 5 pesos como lo hizo el leñador, sino que va a agregar 15 pesos porque su trabajo es un poco más complejo. Por lo tanto, el artesano pues ya habrá sumado a la madera 150 pesos. Es decir, 10 horas de trabajo en las que se tarda el artesano más 15 pesos por hora y esto nos va a dar pues 150 pesos. También es necesario tener en cuenta que a esto se le van a sumar las 10 horas de trabajo del leñador. Es decir, que el precio total del objeto o mercancía quedaría en 200 pesos. ¿Sí? Entonces, nosotros cuando compramos o vendemos alguna cosa, estamos comprando o vendiendo tiempo de trabajo. Por eso hablaba del trabajo socialmente necesario para producirlas. A esto se refiere el valor de las mercancías. Y para hablar de plusvalía, pues ya teniendo en cuenta estos ejemplos, pues vamos a hablar de la explotación, porque la plusvalía se relaciona con la explotación. Entonces, para hablar de explotación hay que tener en cuenta que existen dos clases sociales. Obviamente estoy hablando desde el contexto de Marx, desde el siglo XIX. Estamos teniendo en cuenta pues a la clase social que posee los medios de producción, que en este caso es la burguesía, y la clase social dominada, que en este caso sería el proletariado. Entonces, bajo esta perspectiva, pues existe un explotador y un explotado. El capitalista, como ya les he dicho, es el que dispone de capital. Es decir, este es la persona que puede, digamos, comprar los medios de producción para que el obrero los trabaje. Mientras que el obrero solo cuenta o solo dispone con su fuerza de trabajo. ¿Qué necesidad tiene el obrero, por ejemplo, de trabajar para el capitalista? Pues porque el obrero tiene ciertas necesidades básicas que suplir, no cuenta con medios de producción y solo dispone, digamos, de su fuerza de trabajo. Entonces, todas esas necesidades básicas solo van a ser suplidas si el obrero trabaja para el capitalista. Entonces, digamos, ¿cuál sería el valor de esta fuerza de trabajo que dispone el obrero? Este valor o esta fuerza de trabajo
es equivalente a todo aquello que sea necesario utilizar para mantener viva la fuerza de trabajo, es decir, al obrero. Entonces, si se tienen los medios para mantener al obrero vivo y que trabaje para el capitalista, por lo tanto el obrero volverá al siguiente día a trabajar. Entonces, ahora sí miremos cómo surge la explotación. El obrero, digamos, necesita por día 25 pesos para suplir todas sus necesidades de ese día. Entonces el capitalista va a procurar pagarle esos 25 pesos que digamos equivalen a 5 horas de trabajo. Si decimos, por ejemplo, que el obrero ya ha tardado en producir esos 25 pesos en 5 horas, en este tiempo, digamos, produce un valor igual al de su salario. Es decir, que en otras 5 horas está generando un plusvalor. Eh, del valor o ganancia de estas 5 horas de trabajo de más. En otras palabras, el obrero ha trabajado 5 horas gratis para el capitalista. ¿Sí? El obrero trabaja 10 horas, pero a las 5 horas ya consiguió los 25 pesos que necesita al día para suplir sus necesidades. Entonces esas otras 5 horas pues ya ha producido otros 25 pesos que en realidad están generando un plus. En este caso, un plus valor. Y ahí estos 25 pesos que sobran, que genera la plusvalía, pues obviamente se los apropiará el capitalista y el capitalista pues ¿a qué recurre? Pues a seguir comprando medios de producción para generar más capital. Entonces el capitalista obviamente se seguirá enriqueciendo porque a medida que vaya comprando más medios de producción, pues más fuerza de trabajo podrá seguir pagando, pero generando plusvalía y más capital. Entonces, bueno, estas son algunas generalidades que quería mencionar con respecto a la mercancía. Y creo que de pronto nos podrían estar acercando a lo que se considera el síntoma. Y pues no siendo más, muchísimas gracias. Esto es complejo, es denso, porque tengo un retorno ahí. ¿Ya? Listo. Es denso porque, ¿qué pasa? Nosotros habíamos dicho en el podcast anterior que abordar este texto no es un trabajo, no es como sentarnos a leer literatura, como por ejemplo, no sé, voy a citar un ejemplo tal vez conocido, no sé, digamos, El vendedor más grande del mundo, ¿sí? O alguno de estos textos tipo autoayuda, en donde pues tú no necesitas un referente fuerte, ¿sí? Porque esos textos tienen otro propósito y son unas estructuras completamente distintas. Abordar un texto como este, en donde Zizek utiliza una cantidad de referentes, entonces implica que para encontrar el código que produce el texto, se tiene que hacer un trabajo bastante fuerte, ¿sí? Y efectivamente en esta primera mitad de la primera parte estamos empezando a hacer ese ejercicio. Y hay varias cositas acá para empezar a revisar, para tratar de acercarnos precisamente a ese código que produce el texto. El profe Enrique hablaba de lo homólogo y desde la biología, de hecho es un tema que yo trabajo en noveno, cuando estamos hablando de la evolución, hablamos de los órganos homólogos y de los órganos análogos. Entonces, ahí hay una relación precisamente y quizás la explicación vale la pena para poder comprender un poquito más por qué se utiliza ese concepto de lo homólogo. Nosotros tenemos un brazo que tiene unos huesos, ¿cierto? Tenemos acá del hombro hacia el codo, tenemos el húmero, ¿cierto? El radio, el cúbito, ¿sí? Tenemos las falanges, 5. Y nuestro brazo tiene unas utilidades producto de la evolución para nosotros, que tenemos una línea evolutiva relacionada con mamíferos y primates. Ahora bien, si uno mira la aleta de una ballena, chévere que lo consultaran ustedes allá, vamos a encontrar que la aleta de la ballena tiene la misma cantidad de huesos, ¿sí? Tiene un número,
Tiene un radio de un cúbito y tiene unas falanges. De hecho, tiene 5 falanges también. Pero tiene esas estructuras óseas en diferentes longitudes. Y no solo por el hecho de que el brazo de la aleta de la ballena es enorme, sino por el hecho de que el húmero puede ser más corto, el radio del cúbito pueden ser más largos o más cortos, ¿sí? Las falanges ubicadas en unas longitudes distintas, porque es que la aleta de la ballena es para nadar. Pero si uno hoy mira, por ejemplo, las alas de los murciélagos, tienen exactamente los mismos huesos. Evolutivamente hablando, esas alas son brazos modificados para el vuelo. En donde, ¿qué pasa? En el murciélago lo más grande es la mano, lo más grande es la mano, las falanges. Y de allí las membranas interdigitales son las que dan toda la membrana del ala. El radio y el cúbito y el húmero son más cortos, ¿sí? Y el murciélago vuela con las manitos. Son adaptados diferente, evolutivamente se adaptaron distinto, pero tienen un origen evolutivo común. Esos son órganos homólogos. Ahora, los órganos análogos son órganos que sirven para lo mismo, pero tienen orígenes evolutivos distintos. Me explico. El águila. No, la bebida está fermentada de aquel grupo que... No. El águila, el ave, el águila ya tiene sus alas, ¿cierto? Tiene también las estructuras óseas y todo eso para el vuelo. Las alas del águila sirven para volar. Las alas de la mosca sirven para volar. Ambas cumplen ese propósito, para el vuelo, pero vienen de un origen distinto evolutivamente hablando. Entonces, la comprensión de estos conceptos, cuando el profe Enrique habla de lo homólogo, pues entonces uno dice, ok, o sea, tenemos una vaina que de pronto tiene un origen similar, pero a lo largo de un desarrollo, de un proceso, entonces está teniendo unas funciones distintas, ¿sí? Y ahí empezamos. No sé si Quique quieres aportar algo a partir de esta... No, sí, pero, o sea, lo que se quiere llegar frente a esta homología es la noción de síntoma. Ajá. Ujú. Entonces, eso nos va ayudando precisamente a entender el código que produce el texto. Entendemos cosas como, por ejemplo, y nos lo hablaba Zuleta. Zuleta en el texto sobre la lectura nos dice, un autor habla aquí, menciona un concepto, y ese concepto en este texto tiene todo un significado dentro de ese texto. Y entonces el profe Enrique hablaba de fetichismo, el fetichismo de la mercancía. Y es muy probable que nosotros conozcamos el concepto fetichismo por cuestiones sexuales. Y entonces hay personas que tienen, por ejemplo, las fijaciones fetichistas, digamos, los pies. Entonces pagan fotografías, le pagan a modelos de webcam y todo eso para que les muestren los pies. Porque ese es su fetiche. Pero acá el fetichismo es otra cosa distinta, ¿sí? Tiene una connotación diferente y eso es el ejercicio de acercarse al código que produce el texto. Ahora, entendemos que Freud, y desde el asunto del psicoanálisis y cuando hablamos de los sueños, es otro elemento que debemos empezar a comprender y a trabajar para poder acercarnos al código que produce el texto, pero eso hace parte del trabajo que tenemos que hacer como lectores y que lo vamos a hacer en los próximos podcasts porque pues es nuestra labor como lectores juiciosos, ir revisando todo este tema. Entonces, acá tenemos nosotros este primer acercamiento y estas pautas y estas bases que nos entrega el profe Enrique. Y pues ahorita vamos a seguir charlando del asunto, porque tenemos que escuchar también cómo le fue a la profe Laurita con este enfrentamiento titánico contra este titán. Entonces, nada, Laurita, haz catarsis, cuéntanos esta vaina, cómo nos está dando 3 vueltas. Presento, no sé si ya pueden ver mi presentación. Claro que sí, ya está. Presentar pantalla completa. Listo. Bueno, hay un evento que pues a mí me llamó la atención y
y es, digamos, como esa discusión que uno tiene, pues, sobre todo en las universidades y pues también desde los colegios, pero pues la invitación es que no solamente sean estos escenarios en los que se exija esto, sino pues asimismo exigirse, digamos, esa explicación, digamos, de cada texto. Y quiero pues quiero iniciar mi presentación alrededor de un fragmento del texto, del prefacio, que dice: este libro contiene también una invitación implícita a romper la barrera que separa los lenguajes teóricos de los de la vida cotidiana. Entonces es empezar como a ubicar el contexto de todos esos conceptos, porque pues es lo que nos ha quedado grande en muchos escenarios. Vemos pues un libro, pero pues bueno, y eso ¿para qué me sirve? Y cómo puedo, digamos, empezar a relacionar esos conceptos en el día a día. Entonces trato de ubicar, mi presentación está en tratar pues, de ubicar algunos escenarios. Me centré pues sobre todo en la parte política, para poder, digamos, empezar como a tratar de explicar, mejor dicho, de ejemplificar el test. Bueno, pretender pues eliminar como eliminar la contradicción de un concepto o de una identidad, en este caso la democracia, pretender eliminar la corrupción que está implícita con ella. Cuando se habla de democracia, debemos de acompañarla de eso que la acompaña, que es la corrupción. Pretender eliminarla a toda costa, pues es algo totalitario, es algo totalitario. Y pues en Colombia, no sé si ustedes han dado cuenta que la mayoría de las campañas publicitarias de los diferentes partidos políticos están están alrededor de mostrar esa democracia, y todo el tiempo se la pasan como un país libre, democrático, un país, bueno, lo de libre lo excuso, lo saco, pero pues sí mencionan todo el tiempo ese concepto y borrando de él como la corrupción. Eso es un evento pues totalitario realmente, porque pues en Colombia todas las campañas políticas que yo he escuchado desde que estoy pequeña están alrededor de, bueno, yo inicié con Pastrana, desde que tengo uso de razón, luego Álvaro Uribe Vélez, luego Juan Manuel Santos. Todas esas campañas están como alrededor de como involucrar ese concepto como de lugar, pero pues vendiendo una imagen que realmente no es. Entonces menciona Zizek en el texto que la democracia es imposible si se omite, si se borra, si se elimina lo que con ella viene, que es la corrupción. Mientras que la democracia es posible al reconocer su imposibilidad.
Entonces, no es raro que pues en Colombia todas las campañas pues, publicitarias de la política estén pues alrededor de este evento. Algo que quiero mencionar alrededor de este texto, que por cierto viene acompañado de muchos autores, y esos autores otros autores, entonces es bien complejo, porque pues uno dice, bueno, y Freud, ¿qué tiene que ver ahí? y cómo, digamos, logro pasar del consumo a Freud, por ejemplo. Entonces, quiero mencionar que el único individuo, y hay un momento que citan y es la pulsión de la muerte, hablan de la pulsión de la muerte, y el único individuo que sabe, que es consciente de que se muere, es el ser humano. Y al ser consciente de que se muere, pues todo el tiempo está gestionando no morirse. Entonces, a partir, digamos, de ese hecho de que nuestra biología nos dice perpetuarnos, todo el tiempo estamos gestionando unos intereses que sean, en este país se ha gestionado desafortunadamente desde posiciones muy individuales, en la medida en que pues gran parte del territorio, por eso pues de alguna manera ubico este triángulo, gran parte del territorio que es apto para la producción agrícola, pertenece a una menor parte de la población, mientras que una pequeña parte del territorio se reparte en un gran número de individuos. En este caso, en Colombia, los intereses, el poder se ha tramitado de manera individual. Esos intereses son para el individuo, para casi una sola persona. Esos intereses que se gestionen para satisfacer las necesidades de la población, ya para hablar de el público, son reducidos, son escasos. Y uno dice, bueno, y durante tantos años Colombia ha estado sumergida bajo gobiernos de ese talante, ha elegido gobiernos pues de ese talante individualista, que todo lo gestionan pues finalmente a favor pues solamente de ellos, vendiendo aún así durante sus campañas la democracia sale por todo lado, y hay partidos hasta que se denominan con este nombre. Centro Democrático, por ejemplo, es uno de ellos. Y pues uno dice, bueno, con posiciones muy individuales, todo el tiempo con cumplirle a esos intereses individuales. De ninguna manera está para ellos el interés del público. Todo el tiempo es el interés particular. Todas las relaciones se gestionan en favor de esto. Bueno, ¿cómo los colombianos hemos aguantado durante tanto tiempo ese modelo? Como les mencionaba anteriormente, la pulsión de la muerte. Resulta que, bueno, perpetuarnos. De alguna manera, hemos logrado pues sobrevivir bajo esas condiciones, sobrevivir, apenas alcanzamos a sobrevivir
a medio comer, a medio vestirnos, a medio vivir, ahorrar todos los días para pagar el arriendo a fin de mes. Muchos colombianos estamos en esa condición deplorable. Entonces, el solo hecho de lograr solventar eso, pues nos dicen, no, pero pues muchos dicen, bajo ese gobierno, bajo ese modelo de gobierno hemos vivido, y pues no se atreven, pues hasta ahorita es tanta la corrupción que se ve, tanta el hambre, tanta la necesidad, que pues ya hubo un estallido social y la gente dijo, bueno, hombre, no más, y pues se le da la oportunidad a otro, se elige otro gobierno, que pues ahorita quiero no mencionar el petrismo, sino que pensemos a incluir dentro de nuestro lenguaje el pacto histórico, porque si seguimos, digamos, vinculando el individuo, pues nos va a pasar lo mismo que sucedió con el uribismo. Todo el mundo hablaba del uribismo y Uribe, y muchos pues hasta le hicieron cuadros alusivos pues a Jesús, y pues casi lo diosificaron, no veían error en él, no veían pues ningún gesto de Matarife. Hace 20 años era pues un dios para los colombianos. Afortunadamente, con todo el trabajo que ha realizado Daniel Mendoza y esto, tenemos la oportunidad de decirle paramilitar, Matarife finalmente. A esa figura, mi invitación es que la figura ahorita de Gustavo Petro la movamos desde el pacto histórico, hablar del pacto histórico y no hablar de Petro solamente, porque es todo un grupo el que está trabajando, no hablar del petrismo, sino hablar del pacto histórico, para no caer, digamos, en eventos totalitarios, porque empezamos como a endiosar a las personas, y pues es todo un grupo el que está trabajando de la mano pues del pacto histórico. Entonces, anteriormente pues la gente, además de que pues lograba de manera miserable resolver esas necesidades, habían otros elementos que o sí lo hacían. Uno de ellos pues la violencia pues en Colombia, yo creo que el principal renglón económico, como lo mencionaba en otro de los podcasts, en Colombia ha sido la violencia. Entonces muchas de esas personas, sobre todo en las fincas, el desplazamiento forzado se dio pues a partir, digamos, de eventos muy violentos que ponían pues a las personas o a decir, o aquí me matan, o entrego mi finca y simplemente me voy para la ciudad a mirar qué hago desde allá. Entonces, por no poner en juego la vida, muchas personas pues se fueron a otros lugares. Es uno de los países que ocupa los primeros lugares en desplazamiento de manera interna en el mismo territorio, precisamente por la violencia que se gesta día a día. Pues cuesta ahorita es por hablar de la paz total. Ojalá pues esto que se trabajaría de manera tranquila. Esos objetos materiales, esas tecnologías, desde el interés particular, se han utilizado para masacrar, para borrar al otro, para borrar al que esté en contra de X posición. Mientras que si el interés se gesta desde el bienestar
público, desde el bienestar público, los objetos materiales, las tecnologías van a tener pues un uso totalmente diferente. Entonces, mi invitación es no solamente con la democracia, que es uno de los momentos que cita el texto del sublime objeto de la ideología, sino con todos los conceptos, tener como mucha precaución a la hora de utilizarlos y no concebirlos como algo absoluto, sino algo relativo, porque precisamente por tener pues conceptos absolutos o eventos absolutos, tendemos, digamos, a la subjetividad, dejando pues de esa manera de lado la relatividad. Entonces, propongo pues más eventos relativos, verdades relativas, y tratar de disminuir esos conocimientos, esas verdades absolutas, que pues realmente eso no nos beneficia de manera, porque no se da apertura a otros posibles conceptos. Profe Mario, profe Enrique, maestro John, muchas gracias. Espero pues ir además terminando esto, que pues por cierto es bien complejo. Pero no te despidas, Laurita, que ahorita viene lo mejor. Les decía, es complejo precisamente porque pues hay muchos autores. Mencionaba el profe Mario, está Lacan, está Freud, está Marx. Detrás de cada uno de ellos vienen otros autores, pero pues es ir comprendiendo, digamos, esas posiciones, porque es que veo que los textos de Zizek, o bueno, por lo pronto los videos y eso que he visto de Zizek y este primer texto que leo, están como construidos a partir de reconocer esas diferentes posiciones. Y pues, no, pues es que precisamente, Laurita, perdón la interpelación, es que precisamente ese es el trabajo de la lectura, ¿no? La invitación de Zuleta. ¿Aquí qué quieres hacer un aporte? Cuéntanos. Un segundo. Listo. Dale. No sé, ¿ya me escuchan? Sí, señor. Ya. Es que me pareció algo que dijo Laura y no sé, me hizo pensar. Y yo dije, ¿hasta qué punto existe un fetichismo en la mercancía? ¿Se puede hablar de un fetichismo de los sujetos? Porque tú nombraste el caso de Álvaro Uribe Vélez. Entonces yo dije, bueno, el fetichismo de la mercancía es algo que se reduce a los objetos, pero nosotros también caemos en el fetichismo de los sujetos. Y digamos, nosotros caemos en este fetichismo de los sujetos para seguir manteniendo nuestros privilegios de clase. No sé, como que, y es el fetichismo, es esa creencia mítico-religiosa que vemos en una persona algo, o sea, mejor endiosamos a un sujeto. Pero Quique, para aportar ahí a lo que estás planteando, un político es un producto. Es una mercancía, claro. Un político es una mercancía. Es decir, hay todo un constructo alrededor de él. Hay todo un esfuerzo de cientos de personas trabajando para transformar a un individuo en la cabeza visible de, en la imagen de, en un producto, ¿sí?, al cual se le otorgan unas cualidades. Se logra llevar a un punto ultrahumano, y a partir de eso, entonces es lo mismo tener el iPhone 27 con 40 cámaras y yo no sé qué cosas, y
un creador de contenido, un influenciador o un político. Hay trabajo detrás de todo eso para llegar hasta allá, y entonces es como una trascendencia o un más allá de lo planteado por Marx. Es decir, si Marx hubiera podido seguir profundizando y trabajando más en eso y hubiera podido visualizar lo que está sucediendo, lo voy a decir de la manera más ignorante de la vida, pero capaz que de pronto hubiera podido profundizar por ese lado también. O sea, las personas como productos. De hecho, en las empresas se habla del capital humano. El ser humano como tuerca intercambiable y barata que hace parte de un sistema, ¿cierto? Que Laurita, levantaste la mano, y luego de Laurita les tenemos una sorpresa entonces en nuestro parte publicitario. Laurita. Yo creo que, o bueno, ya a partir, digamos, de la reflexión que hace el profe Mario y el profe Enrique, yo creo que Colombia se mantuvo y se mantiene todavía en aceptar pues esa propaganda política, porque estamos llenos en todas las alcaldías, gobernaciones, en las universidades. La Universidad de los Llanos es tremendamente corrupta, ofreciendo democracia, ofreciendo respeto, digamos, hacia la mujer, y pues allá pues no quiero hacer mención aquí de cómo se gestionan esas cosas allá, pero porque pues no tendría pruebas, pero es tremendo. Uno dice, bueno, ¿cómo se ha mantenido Colombia, los colombianos, en un modelo así tan cruel realmente, que esto no es digno, esto es miserable, en la medida en que el otro se ve como una cucaracha, y es por los microdogmatismos. Cada individuo de ellos maneja otros personajes y se les asigna una limosna, y con esa limosna, como logran sobrevivir, entonces tienen ahí su modelo y lo conservan a como de lugar. Y entonces encuentra uno, por ejemplo, en las universidades, los estudiantes pues haciendo pues sus manifestaciones y sus cosas. Lo menciono, eso sí lo menciono con toda propiedad, sería porque pues viví ese momento, y en algún momento fui parte de un paro ahí en la Universidad de los Llanos, cuando se dio este evento del cambio de denominación de las licenciaturas, que pues licenciatura en producción agropecuaria dejó de denominarse de esta manera, y ahorita pues es licenciatura en educación campesina y rural. Durante esa manifestación, y pues exigiéndoles algunas cosas a quienes pues tenían como la obligación de respondernos, luego me di cuenta que muchos estudiantes trabajaban en la universidad, y no solo que cuando llevamos el caso a la Procuraduría, cuando llevamos el caso a la Defensoría del Pueblo, terminaron los abogados trabajando en horas cátedra en la universidad. Se ha mantenido este pueblo. Entonces, digamos, si nada más desde los estudiantes se gesta eso, ¿cómo será? Que aparentan tener más solvencia. Es una realidad, y no solamente de Unillanos, Laurita, sino es una realidad que se ha denunciado de la universidades en Antioquia, universidades acá en Bogotá. La Universidad Nacional, por ejemplo, acá la han despedazado, le han robado plata. Uno visita, bueno, ahorita le han metido alguito, pero lo que es planta física, para no ir muy lejos, encuentra uno esos edificios derruidos, cayéndose a pedazos, ¿sí? Entonces es una realidad, eso que planteas, y precisamente todo eso está relacionado con lo que estamos trabajando. Y voy a aprovechar aquí para ir haciendo la introducción. Nosotros
la introducción a nuestra publicidad. En el podcast anterior hicimos un ejercicio publicitario invitándoles a visitar y apoyar la iniciativa mexicana de divulgación científica Curiosamente, y les habíamos dejado el enlace y les presentamos la página web, les presentamos el canal de YouTube y esperamos que les haya quedado el tiempito para visitarla. Es súper chévere, pero hoy queremos hacerles una invitación súper especial para apoyar una iniciativa colombiana Rola, que se está extendiendo también a nivel nacional. Es un equipo de trabajo familiar y de amigos, liderado por JJ Muñoz. Tienen un equipo que realiza un podcast que se llama Relatos Ñeros, y tiene una, digamos, empresa, llamémosla empresa, llamada La Chucua Records. Y La Chucua Records es una iniciativa cultural muy bonita que hoy queremos presentarles. Entonces voy a permitirme acá compartir pantalla como lo podemos visualizar ahorita, para presentarles e invitarles a La Chucua Records. Entonces, los podemos encontrar en YouTube. La Chucua Records nos entrega una primera temporada de relatos, de sabiduría popular, de tradición oral, en un formato muy fresco, en un formato muy palatable, muy digerible, muy fácil de disfrutar, en donde tenemos diferentes tipos de historias relacionadas con las realidades nacionales, las realidades de los colombianos de a pie. Entonces, acá ustedes encuentran, y nosotros les dejaremos los enlaces en la parte de abajo de este podcast de La Chucua Records. Los pueden encontrar entonces en YouTube, como lo pueden ver ustedes en pantalla. También los pueden encontrar en TikTok, también La Chucua Records, y allí podemos nosotros visualizar parte del proceso que ellos realizan, cómo lo hacen, cómo construyen estos podcasts, en donde están contando precisamente cómo llegan abajo. Están mirando cómo llevan a cabo, estas producciones. Entonces, pues, también los pueden encontrar en Instagram. En Instagram también nos encuentran como La Chucua Records. Allí en Instagram, pues, los pueden identificar con la misma imagen. Tenemos que el 1 de marzo, el miércoles de la próxima semana, empieza la segunda temporada, ¿sí? Entonces, segunda temporada de Relatos Ñeros, el miércoles 1 de marzo. Asimismo, los podemos encontrar en Spotify. En Spotify también podemos disfrutar de todos estos relatos, de todos estos ejercicios de tradición oral tan interesantes, también estructurados con una calidad y un nivel súper chévere. Vamos a encontrar una introducción muy sabrosa que dice que estos Relatos Ñeros, un podcast agisoso que cuenta historias del barrio, historias breves en las que se conjugan personajes de barrios populares de Bogotá, recreadas pues en el realismo de las calles y el peligro de la ciudad, retratos urbanos en los que usted puede ser el protagonista. Sin embargo, y a pesar de que dicen Bogotá, les contamos que para esta segunda temporada
hablando con JJ Muñoz, vamos a tener relatos de diferentes lugares del país. De hecho, en la primera temporada hay relatos de otros lugares de Colombia. Hay relatos de Boyacá, hay relatos de Cali, hay relatos de distintas, digamos, personas, historias reales o basadas en hechos reales. Entonces, nosotros les queremos hacer esta invitación precisamente porque son iniciativas que ayudan a construir país, son iniciativas que ayudan a construir culturalmente una mejor Colombia, que nos permiten acercarnos a nuestras realidades, que nos permiten acercarnos a otras realidades, que nos ayudan a ponernos en los zapatos del otro y a reconocernos en el otro, a reconocer precisamente que más allá de el estrato social, que más allá del lugar o la región en donde nos encontremos, tenemos nosotros tantas cosas y tantas historias en común que nos las presentan con esta calidad, que nos las presentan con esa creatividad tan chévere. Y pues queremos anunciarles que el proyecto pedagógico Sinergia ha hecho contacto con la Chucua Records, con JJ Muñoz, para poder hacer un trabajo en conjunto. Vamos el 4 de marzo, tenemos una cita para grabar un relato que ha sido creado desde el proyecto Sinergia, un relato ñero, sucedido en la ciudad de Villavicencio, a uno de nosotros, y ese relato va a ser parte de la segunda temporada de Relatos Ñeros. Asimismo, vamos a tener el próximo podcast, después de este, es un podcast especial, un podcast diferente, en el que vamos a estar precisamente con la Chucua Records. Y vamos a hablar desde el trabajo que ellos hacen tan bonito, cómo allí podemos visualizar todos esos ejemplos de intolerancia en nuestro país. Historias tristes, historias dramáticas, historias graciosas, historias extrañas. Tenemos un amplio catálogo de historias de la primera temporada, y entonces estaremos con JJ Muñoz charlando sobre su iniciativa, con su familia y con su equipo, charlando acerca de cómo estos relatos son el reflejo de lo que nosotros hemos estado trabajando acá desde el año pasado, y es visibilizando y es reflexionando acerca de esta cultura de la intolerancia en la que nosotros nos desenvolvemos, en la que nosotros vivimos. Entonces, esa es la invitación que les tenemos en nuestro espacio publicitario de hoy. Posteriormente les tenemos otro espacio publicitario, una invitación también a otro ejercicio con otro equipo de aquí de Colombia que también está trabajando en Spotify, en Instagram y que están hablando de arte y que están haciendo una cantidad de cosas muy chéveres, pero pues eso lo vamos a presentar más adelante. Entonces es la publicidad que queremos presentar en este momento para seguir haciendo red, haciendo contacto con otras iniciativas que construyen país. Entonces, bueno, ahora sí, vamos a entrar en la segunda fase de este podcast, que sí, se nos fue larguito, pero pues toca porque es que el trabajo no es fácil. Y entonces vamos a hacer una charla para ir apuntando al cierre. Y en esta charla me gustaría empezar con el maestro John, una pequeña conversación a partir de las experiencias del maestro John, que tienen que ver precisamente con algo que nosotros estábamos hablando y trabajando ayer. Cuando el profe Enrique nos habla de Marx y nos habla del trabajo, nos dice, hay un producto del trabajo. El trabajo adquiere un valor de uso y el trabajo adquiere un valor de cambio. Hay una transformación de materias que llevan a unos productos. Y ayer hablábamos con el maestro John precisamente sobre el trabajo, sobre el valor que hay detrás de todo el trabajo que él realiza. Y entonces yo le hacía una pregunta, y alrededor de eso me gustaría que charlemos un par de minutos. Maestro John, yo le preguntaba ayer y nos gustaría compartir eso con
con las personas que nos están escuchando. Si una persona quiere contratar los servicios del maestro John para enchapar un baño, ¿sí? Necesitamos enchapar un baño, la zona húmeda, bien chévere, instalar la taza con la cisterna, instalar el lavamanos, ¿sí? La ducha, todo el asunto. Pero esa persona es una persona de un barrio popular. Una persona de un barrio popular que su merced conoce, es un conocido de su merced. Le solicita ese trabajo, pero también le solicita ese trabajo una persona de un lugar, de un barrio estrato 6, le solicita el trabajo, necesito que me enchape un baño y todo eso. ¿Qué tiene en cuenta el maestro John para establecer los cobros a esas dos personas que representan dos poblaciones tan diferentes en términos económicos, en términos sociales y todo eso? ¿Cómo hace ese ejercicio el maestro John? Muy buenas noches para la página y los profesores presentes. Y en la relación de la pregunta que establece el profe Mario, sí, es muy importante aplicar en la sociedad que vivimos, en el concepto de los pagos en los trabajos que se sean elaborados, porque solamente uno come todos los días y no solamente come un solo día. Entonces, tanto como al rico como al pobre, hay que tener una equidad más o menos en valores, y ya la persona en la que se le establece el trabajo, esa es la que le da el valor a uno del trabajo que le ha hecho. Entonces, esa se aplica a lo que llama justicia. Entonces, paga un poquito más de lo que uno le cobró. De pronto, si yo le cobré, pongámosle 400.000 pesos, pero miro que quedó un trabajo de satisfacción del cliente, pues entonces la persona ve el merecimiento a través de uno y le aplica la justicia. Entonces le da la justificación de un incentivo, entonces ya es remunerado, o más bien recomendado, que es lo más importante. Y así, la construcción de un país y de una sociedad está es en la equidad, en comprender y ser flexible ante todo lo que vivimos. Y eso pasa tanto en la parte operativa, en la educación, cuando el profe Mario establece la relación de que por qué tan comible en nosotros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, y lo estoy haciendo por ejercicio, de que nuestra mente siempre anda en distracción. Y no establecemos una dramática, y entonces toda la lectura la estamos dejando en el tiempo pretérito, lo estamos dejando alejado. Y si entramos en el presente, de entrar a la construcción que es de los valores graduales, pero siempre todo tiene que ser en una transición de cambio, como lo establece el profe Enrique en relación de la parte operativa de un trabajo, que a veces no es la manipulación la primera palabra en la que manipula al ser humano, sino es buscar en el ser humano su debilidad para entrar en manipularlo a través de su complejo y su ideología que lo lleva en el presente. Y de ahí parte para explotarlo en que no vale el valor del trabajo que opera. Entonces, si hace un piano, entonces ese piano se le vende, ya no se va a vender, se va a subastar. Y nunca dicen el trabajo de quien lo hizo, solamente es el piano, porque lo va a tocar un pianista muy importante, pero el pianista nunca va a tener la relación de quién lo hizo. Por hoy dice que quien lo hace cantando. Lo he escuchado, muy bonito. Quien lo usa no lo ve, y quien lo compra llorando. Entonces es muy bonito. ¿Por qué? Porque esa relación nos lleva como a esa incógnita, a ese paradigma de que la relación de lo que establece la profesora Laura sobre la relación de la muerte, ni los animales ni las plantas tienen la relación que es la muerte. Pero en nosotros, en el libro de la vida, hay un capítulo que se inicia la muerte, pero entonces abajo lo dice muy específico,
que por qué, siendo un libro de las preguntas de la vida y se va a relacionar en filosofía, ¿por qué primero se establece la muerte? ¿Por qué? Porque es que la muerte primero que hay que empezar a tenerla en una filosofía para ir llegando a ella. Y llegamos a ella, pero entonces como cuando tenemos una pesadilla. Ya estamos muertos en la pesadilla. ¿Por qué? Porque tratamos de discernir el sueño, pero no podemos ver la materia en la que está compuesta el sueño. Porque el sueño, por hoy dice que el sueño es como la mente cuando hace el viaje interpersonal. Va hacia el pasado, en el tiempo pretérito. Se hace una dramática a nivel consciente, pero inconscientemente hay un miedo. Y ese miedo es el que no nos deja dar el paso a la lectura, a tener una transformación, tanto laboral, una transición a nivel metacognitiva, una transición a nivel global, universal, que todo sea materia, pero también que a la vez también sea física, que sea moldeable. Porque ¿de qué nos serviría tener todos los compuestos en la mesa, pero si no tenemos los asesores, los instructores, los orientadores, como ustedes que son profesores? Entonces, ¿qué hace el alumno en un salón si ese día no llega el profesor? Pues, ¿qué pasa? Entonces, manipula la ideología de todos a formar el desorden. Pero si está el profesor presente, entonces hay una ética de valores. Entonces, se hace el cuadro configurativo donde todo tiene que tener una ruta. Los saberes, los deberes, pero entonces en mayoría cultural. Y si tomamos relaciones en llevar en un enfoque, hoy y esta semana pues he estado hablando así esto con amistades y les decía que pues yo pues aparte de mi educación que es carente, pero entonces estamos subiendo unos podcasts a YouTube y me dijo, ¿verdad, John? Y yo le decía, y entonces me decía que ¿por qué no, así como uno tiene ese lenguaje, por qué no otras personas también pueden aportar también de crear esos contenidos de enseñanza? Hoy establecía, si me permite, lo leo ahí como, o se lo envío al profe por WhatsApp para que usted lo interprete ya, que es una imagen de estado que puse hoy y es muy bonita. ¿Por qué? Porque establece lo que dice el profe Enrique, de que no se le da valor al ser humano en lo que hace, en lo que elabora, en la parte operativa. Entonces, por eso es que Claro que sí, maestro John. Si su merced me la comparte. se fue. Listo, macho, a ver si me llega acá. Ya. Dice, la primera palabra no es la que domina al ser humano, sino es ver en él su debilidad para manipular su mente, que se encuentra perdido en la ideología, y convertirlo en un servidor del esclavismo, de quien lo usa como el instrumento al que se le ha agotado su energía y la materia en la que está creado. Claro, maestro John, y efectivamente, tiene toda la razón. Esta cita, esta reflexión está de la mano precisamente con lo que hablábamos hace un momento antes de irnos al comercial, y es hasta dónde las personas son o nos han convertido, nos hemos convertido en algo que tiene valor de uso y valor de cambio. Hasta dónde nos hemos convertido en un producto o en un servicio, ¿sí? Que básicamente, señor. ¿Verdad, profe? ¿Por qué? Porque nos han llevado a la manipulación prestada, o sea, al pensamiento prestado, pero no al pensamiento propio. Entonces, cuando llamamos pensamiento propio, entonces podemos, ahí sí, como decía el profe Enrique en otros podcasts,
empieza uno como a filosofar. ¿Por qué? Porque ya tiene ese pensamiento propio, pero no es el pensamiento prestado en el que uno es dirigido y manipulado. Entonces, no siendo más, Efectivamente. profe, me les despido y bendiciones para la página y para todos los que nos ven. No, muchísimas gracias, maestro John, por esos aportes tan valiosos, porque es que me dice el profe Enrique que el concepto alrededor del cual podemos hablar de lo que su merced nos está planteando es la deshumanización. El concepto de deshumanización, ¿sí? Entonces, hay mucha tela que cortar alrededor de esto. Por ejemplo, nosotros discutíamos ayer cuando estábamos en el ejercicio del pre-podcast, la reunión que hicimos de pre-podcast, hablábamos de la construcción del ego. Y uno de los pensadores o uno de los autores que trabaja Zizek es Lacan. No sé si se pronuncia de esa manera, yo siempre ofrezco excusas por eso. Y Lacan habla de que la construcción de mi ego está atravesada por unas etapas, que hay un ego individual, que es la sensación de lo que nosotros somos. Tenemos una sensación de que nosotros somos eso, y ese es nuestro ego individual. Él lo llama una fase como imaginaria. Luego dice, hay un componente simbólico que está relacionado con la construcción social del sujeto. Nosotros también somos lo que somos conforme una serie de características y cualidades que están más allá de nuestro control. Es decir, nuestra estatura, nuestro color de piel, esas cosas son dictaminadas por la biología, por la genética. Eso se escapa de nuestro control, ¿sí? Pero también nos define. Entonces es una segunda fase. El ego, entonces, no es cómo soy yo, sino cómo me imagino que soy yo, y eso trata de conjugarse con lo que el otro ve en mí. Es decir, el yo se construye conforme lo que me rodea y cómo eso que me rodea influye en mí. Estoy hablando, tratando de hacer la interpretación de lo que dice Lacan, en donde nosotros somos producto de la influencia del entorno. La construcción del yo también tiene que ver con el entorno. Luego, si nosotros estamos esperando o si pretendemos formar seres humanos autónomos, libres y responsables, y el maestro John menciona, por ejemplo, lo que pasa en un salón de clase, donde hay una serie de estudiantes en un contexto que de pronto no les permite desarrollar o hacer madurar a su mayor de edad cultural, sino que por el contrario les nutre su menor de edad. Entonces, cuando no está el policía, que es el profesor, ellos se comportan de manera desordenada. Necesitan siempre la presencia del policía para autorregularse, porque el mismo entorno no está diseñado para que ellos desarrollen autonomía, para que ellos desarrollen un comportamiento en un ejercicio, como diría Rousseau, de contrato social, ¿no? Hasta dónde van mis límites y cómo me voy a comportar yo. Maestro, ¿ya nos quiere comentar algo? Algo cuando usted relaciona eso de que el desorden en el estudiante, cuando no se encuentra el docente, mi papá me contó algo así, relacionó un cuento, pero un cuento viejos, pero tiene una lógica. Hay un escenario de un manicomio, ¿cierto? Entonces el psiquiatra pues necesita salir a tomarse su café
tomar su descanso, ¿cierto? Y entonces, pues, ¿qué hace? Pues entonces él visualiza en el entorno que siempre hay uno que es más cuerdo. Siempre hay uno, por hoy dice María Alfonso Pons, que siempre hay alguien. Y ese alguien puede ser esa persona que sabe que esa piedra es obsidiana, ¿cierto? O puede ser pirita, marmaja, bueno, cuarzo, etcétera, ¿cierto? Pero en este escenario, entonces ponen al loco más cuerdo a que haga el favor y cuide a los otros locos. Y como saben que todos están desordenados, traza una línea horizontal en el piso y los pone a todos en fila, atrás de la línea, y pone una galleta adelante de la línea. Entonces le dice que el que pase por debajo de la línea se come la galleta. Y todos esos locos pues se botan. Cuando llega el psiquiatra y los encuentra todos con la jeta reventada, entonces les pregunta que por qué pasó. Entonces les explicó la lógica. Entonces la lógica era, si pasaban a la línea horizontal, se comía la galleta. Entonces, ¿quién va a pasar una línea horizontal que está marcada en el piso? Nadie. Y ahí. Efectivamente, maestro John, eso pasa en la vida real, ¿sí? Cuando uno no la tiene clara y nosotros actuamos como locos, y precisamente eso hace parte de todo lo que son las ideologías llevadas a transformarse en esas ideologías fuertes, no esas ideologías extremas, esas ideologías duras, que nosotros hemos hecho aquí claridad. De la ideología se parte, ¿cierto? La ideología no se acaba. La ideología es un punto de partida, pero no puede ser el timón de nuestra nave, la ideología, ¿cierto? Entonces, es algo bien chévere. Y quiero hacer aquí un paréntesis antes de ir apuntándole al cierre. Y es que el maestro John cita un libro maravilloso de Fernando Savater, que es Las Preguntas de la Vida. Y un libro que se llama Las Preguntas de la Vida empieza hablando de la muerte. Y la profe Laura hablaba del terror a la muerte. De cómo el terror a la muerte hace que el ser humano se quiera eternizar, siendo nosotros los que somos conscientes de que nos morimos. Y ese tratar de eternizarnos muy seguramente tiene que ver con el hecho de que nos transformemos a nosotros mismos en algo ultrahumano para eternizarnos, ¿sí? Entonces ahí poco a poco vamos desenredando este entramado que corresponde a la primera mitad de la primera parte. La segunda mitad y el ejercicio completo de esta primera parte no lo vamos a hacer, como les decíamos, en el siguiente podcast, porque el siguiente podcast tenemos invitados especiales a la Chucua Records, ¿sí? Lo haremos en el posterior a ese, ¿sí? Entonces, no sé si de pronto tengamos alguna reflexión de cierre en este momento, ya para apuntarle a finalizar este podcast. Equipo, de pronto Laurita, de pronto profe Enrique, dejarle alguna pregunta aquí a la gente o alguna cuestión. Laurita. Quería hacer mención, pues, del libro que se está leyendo el maestro John, Las Preguntas de la Vida de Fernando Savater. La muerte, para empezar, normalizar la muerte es la clave para darle continuo a la vida, para aterrizar en la vida, para vivir. Por eso hablar de la paz total en un país que ha sido tan violentado. Una cosa es trabajar para las personas que han sufrido esto con la presión del ELN, los paramilitares, de la guerrilla, de mirar a ver si hice la plata de la vacuna. Y otra cosa es trabajar sin esa presión. Tener la muerte ahí encima danzándole a uno, eso es muy berraco. Por eso una apuesta por la paz total es la clave para que Colombia dé un primer paso,
para que Colombia empiece a trabajar descansado, sin ese monto ahí encima, y eso ha sucedido pues con muchas comunidades de tener que emigrar precisamente por quitarse ese bulto, pero resulta que van a la ciudad y en la ciudad se ve también cosas iguales o peores. Aquí en Colombia andar con un celular así, un iPhone, no mentiras, no le quiero hacer la publicidad al iPhone, pero No, es muy berraco porque ya lo están mirando a uno y ya por un celular hasta matan a la gente por quitarle un celular. Entonces somos un país que ha ejercido la violencia física, no solo simbólica, sino la violencia física durante mucho tiempo. Entonces, empezar, digamos, a normalizar la muerte es la clave para vivir, para vivir. Por eso, pues, el descanso de trabajar sin tener encima los del ELN, los paramilitares, la guerrilla, es la clave, porque es que son grupos que, como lo decía anteriormente, hay microdogmatismos en ellos tremendamente que no le han permitido al país crecer y venden el modelo de que están en contra de un gobierno, que contra ni que nada, lo que están haciendo es obedeciendo al narcotráfico, obedeciendo a lo que ha llevado al país a la miseria. y haciendo plata. El ELN, por ejemplo, viene de tener grupos en diferentes sectores, en diferentes regiones, y hagan lo que les parezca y consigan la plata como les parezca. Por eso la paz con ellos es bien compleja, y no esperemos que en 5 meses Gustavo Petro ya logre conciliar y firmemos y ya, porque es un grupo que en cada región se mueven dinámicas para conseguir el dinero diferentes. Entonces es muy complejo. Gracias, profe. No, gracias Laurita, porque sí, aquí en Colombia la guerra se ha convertido en negocio, la salud se ha convertido en negocio, la educación se ha convertido en negocio, todo lo básico para la vida digna lo convirtieron en negocio acá en el país. Y eso hace que las personas vivamos la carrera, las personas de a pie vivamos en la carrera de las ratas todo el tiempo, ¿no? Entonces, en un podcast de unos mexicanos, que nos vamos a hacer el esfuerzo por contactarlos. Es un podcast que se llama Mi Gala. En uno de esos podcasts, uno de ellos decía algo muy interesante. Decía, en Latinoamérica, y en este caso lo voy a extrapolar a Colombia, tenemos que correr demasiado para mantenernos en el mismo puesto. Y yo decía, ay, qué frase tan potente. Hay que correr demasiado para mantenernos en el mismo puesto. Es decir, poder aspirar a lo mínimo, que es una salud digna, una educación digna, una vivienda, las cosas esenciales. O sea, es que no se pide más. Para poder tener esos mínimos, hay que hacer unos esfuerzos sobrehumanos, trabajar 12 horas diarias en unas condiciones indignas, con salarios indignos, en explotación, solamente para poder seguir en el mismo punto socioeconómicamente hablando, sin posibilidades de crecimiento, sin posibilidades de avanzar. No por nada somos uno de los países más desiguales del planeta. O sea, el que nace pobre se muere pobre. Y eso no es una cuestión de querer, porque como dice Rafael Echeverría, esto no es de querer y poner una puta frase aquí al lado de la cama que dice yo puedo hacerlo. No, pues puta, es que hay cosas me llené de bríos, pero es que hay cosas en el sistema que realmente no nos dejan. Esto no es cuestión de querer, esto no es de mentalidad de tiburón, esto no es de leerse a Paulo Coelho, y esto no es de leerse libros de autoayuda para ver usted cómo sale de esa miseria y esa indignidad tan terrible en la que vive.
No, es que hay un sistema que no se lo va a permitir a uno. Hay un sistema atravesado y que está ideologizado hasta los tuétanos, adoctrinado totalmente, y que es un sistema que replica y perpetúa eso en la sociedad, y cada nueva generación que va naciendo y que va llegando le va tocando eso. Entonces es una vaina bien, bien complicada, y cuando terminemos de leer el texto vamos a ver si este discurso cambia, mejora o empeora, pero pues esa es la idea. Entonces, pues bueno, no sé si de pronto nos despedimos para seguir haciendo nuestras cosas, y nos encontramos en 3 semanas con la Chucua Records, un podcast distinto de lo que es esta segunda temporada. Entonces les invitamos a que estén acá con nosotros y les invitamos a que escuchen. Vamos a dar los enlaces aquí abajo. Escuchen a la Chucua Records, escuchen esos relatos. Puede ser un relato suyo, puede ser el relato de su barrio, puede ser el relato de la gasolinera, puede ser el relato de El Gringo, puede ser el relato de El Cucaracho, puede ser el relato de En Cine con el Rey, un relato donde hablan de Pelé. No, hay una cantidad de historias tan bonitas y tan de nosotros, que chévere que lo escuchen. Entonces nos despedimos y los dejamos con esa invitación. Laurita, Enrique, Gracias. Maestro John. Gracias. La buena Gracias. energía. Hasta luego. Muchísimas gracias. Que descansen. Nos vemos. Bueno, pues, chao, Enrique, chao, maestra Laura. Chao, maestro John. Gracias.